Bienvenidos a ¿Qué dice el texto? En esta ocasión vamos a estudiar Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 8. Pero antes de hacerlo, yo quiero plantearte que a lo largo de estos estudios vamos a estar aprendiendo a estudiar mejor la Biblia. Yo quiero darte algunas bases, algunos fundamentos para que cada vez que te acerques a un texto puedas estudiar personalmente. Número 1, para entender lo que el escritor del texto expresó, porque es lo que queremos, es necesario que nosotros mismos nos quitemos de en medio. Tenemos que eliminar las ideas preconcebidas y permitir, tanto como nos sea conscientemente posible, que el texto hable por sí solo. Yo quiero animarte que de acá en adelante, cada vez que te acercas a un texto, no te acerques pensando que ya sabes lo que dice, sino que trata de averiguar qué fue lo que realmente el texto dijo. Para esto es muy útil que hagas varias cosas. Es indispensable leer el texto completo. Cada palabra es importante. Es indispensable entender el contexto. Todo lo que dice arriba del texto y abajo del texto. Pero si te es posible, lo mejor es leer el libro completo. ¿Cuántas veces? Tantas veces como te sea posible. Y luego es indispensable usar el poder de observación. Y debes hacerlo de dos maneras. Una forma de estudiar el texto es una manera panorámica. Vas a ver cómo el texto tiene ideas que se interrelacionan entre sí y se cruzan a menudo. Y vas a encontrar un montón de diagramas y flechas porque estás tratando de comprender cómo funciona. Pero cada uno de estos lleva a un punto pequeño. Y te interesa saber qué es lo que dice. Por eso hay que hacer observación microscópica. La panorámica es la forma como el texto está interrelacionado y la microscópica es lo que cada palabra del texto quiere decir. Así que te animo que elimines tus ideas preconcebidas, que dejes que el texto hable por sí solo, que leas todo el texto, que entiendas el contexto y que observes todo lo que el texto dice. Ahora sí, vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 8. Esta es una oración especial de Pablo. Vas a encontrar que tiene 114 palabras. 114 palabras en una sola oración. No hay ningún punto y seguido ni ningún punto aparte. Es una sola frase inmensa de 114 palabras que contienen 14 verbos y además 8 sujetos. Es un desafío gramatical. Pero vamos a leerlo y vamos a tratar de entenderlo. Colosenses capítulo 1, versículo 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a tratar de entender esta gigantesca oración. Varias cosas son importantes. Número 1 es la gran cantidad de temas teológicos que el texto presenta. Habla de la oración, habla de dar gracias a Dios, que eso es clave aquí. Habla de la paternidad de Dios y del señorío de Jesucristo. Habla de la fe de los colosenses, del amor de los colosenses a los santos. Habla de la esperanza que está guardada en los cielos. Habla de la palabra verdadera del Evangelio. Pero no solo eso. Habla de cómo la palabra llega a todo el mundo, que es importante, es misiones, y lleva fruto y crece también en vosotros. Habla de conocer o darse cuenta de la gracia de Dios en verdad. Habla de una relación de discipulado entre Epafras y ellos. Y como Epafras era un consiervo, alguien similar a Pablo, dice, que era un fiel ministro de Cristo para vosotros y que había declarado el amor en el Espíritu. ¡Wow! ¡Qué gran cantidad de elementos! ¿Cómo se interrelacionan todos ellos? Y vamos a tratar de comprenderlos porque cuando analizas lo que el texto dice, vas a encontrar que lo que tienes acá es una larguísima oración de 114 palabras, pero muy lógica. Entre todos los pensamientos de Pablo, sobresale la idea de dar gracias a Dios. De hecho, esta es la única expresión en presente continuo que está puesta por Pablo. Pablo dice: nosotros constantemente estamos dando gracias a Dios al haber oído de la fe de ustedes
y del amor que tienen a todos los santos. Lo hace cuando está orando, pero el pasaje no habla de la oración. Dice, la idea de siempre no es que Pablo estaba orando todo el tiempo, está diciendo, cada vez que oro por ustedes, yo le doy gracias a Dios al ver lo que ha pasado por ustedes. Entonces, yo quiero plantearte que este texto habla primariamente de cómo los colosenses glorificaban a Dios. Este es un término que no necesariamente entendemos. Glorificar a Dios es hacer que la gente vea que lo que Dios ha hecho ha causado una diferencia en nosotros. Pablo le daba gracias, fíjate, le daba gracias no a los colosenses, le daba gracias a Dios. Él estaba diciendo, yo veo que el cambio que ha habido en ustedes es porque Dios lo ha hecho. Y esta expresión, dar gracias a Dios, es más que una idea agradable que uno dice, yo le doy gracias a Dios por fulano de tal. Pablo estaba diciendo, yo reconozco que si no fuera gracias a Dios por lo que Dios había hecho, ustedes no serían el tipo de personas que son. Y lo que dice es, ustedes presentan un cristianismo, y yo voy a usar la palabra, un cristianismo de calidad. La calidad del cristiano tiene dos elementos básicos, la fe en Jesús y el amor por los santos, el amor por todos los santos. Esto está por todos lados en la Escritura. Constantemente la Biblia está diciendo que nos relacionamos con Dios por medio de la fe y nos relacionamos con los hermanos por medio del amor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no amamos a los hermanos, entonces no podemos decir que somos cristianos. Pero la razón por la cual ellos tenían esta fe y este amor está planteada en esta oración, en esta frase de Pablo. Dice, ustedes tienen esto por una razón. Y lo digo porque a veces nosotros quisiéramos crecer en fe y quisiéramos crecer en amor. Bueno, aquí está la causa por la cual ellos habían llegado hasta ese punto. La causa es que los colosenses habían desarrollado una esperanza. La esperanza que estaba guardada en los cielos. Es muy interesante entender que la esperanza de los colosenses no era terrenal. No era humana, era en los cielos. ¿Cómo se llega a tener la esperanza de estar enfocado en el cielo? La palabra para esperanza es el término griego elpis, que literalmente quiere decir esperar con anhelo, tener un anhelo. Esperar de manera que estamos expectantes. Es como cuando vas a recibir un regalo grande. Es la confianza de que algo realmente va a pasar. Y en este caso dice, la esperanza de los colosenses era de algo que estaba en los cielos para ellos. Ahora, ¿cómo se llega a tener ese tipo de esperanza? Bueno, dice Pablo, ustedes desarrollaron la fe y el amor, que me hace a mí que yo dé gracias a Dios por ustedes cuando recibieron la palabra verdadera del Evangelio. De hecho, dice que oyeron la palabra verdadera. Esto es una de las formas clásicas en las cuales la Biblia plantea nuestra relación con Dios. Constantemente dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Por supuesto, no hay una manera de desarrollar amor si nosotros no entendemos qué es lo que la palabra dice. Y en este caso, la palabra específica que recibieron ellos es la palabra del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas. Es la forma de entender que Dios tiene algo que ver con nosotros y ha preparado para nosotros algo que sería imposible que nosotros mismos tuviéramos. Ahora, ¿cómo había llegado hasta ellos la palabra? Es muy importante la idea de hasta. Colosas era una pequeña ciudad. Y si nosotros entendemos lo que esta frase quiere decir, podemos ver por lo menos el embrión en el antiguo mundo, en el Nuevo Testamento, de la idea actual de misiones. Dice, no solamente había llegado hasta ellos, había llegado a todo el mundo. Si tú recuerdas, una de las expresiones que se usó para
hablar del cristianismo originalmente es que había llegado a todas partes. Es que es la idea del cristianismo real. Quiere llegar a todos lados. Pero esa palabra, cuando llega a todos lados, produce dos cosas. Produce fruto y produce crecimiento. La palabra del Evangelio, de una forma constante, continua, no es que puede producir fruto, sino que este es, una vez más, una idea presentada en tiempo presente, continuo, lleva siempre. No dice que puede llevar, lleva. Cuando alguien es sometido al Evangelio y obedece al Evangelio, siempre el Evangelio va a llevar fruto y va a crecer en la persona. Y dice que llevó fruto y creció en la persona para que ellos, si tú recuerdas cómo era la historia, al oír la palabra del Evangelio, tuvieran la esperanza de lo que les estaba guardado en los cielos, para poder tener la fe y el amor que les hacía tan característicos y que causaba que Pablo diera gracias a Dios y glorificara a Dios por ellos cuando Pablo estaba orando. Ahora ves el progreso de todo este pensamiento. Y Pablo dice que llevó fruto, o la palabra lleva fruto y crece, dice, desde el mismo momento en que ellos se convirtieron, desde el día que oísteis y conocisteis. Y esta palabra es interesante. Es la palabra epiginosco. Epiginosco. Quiere decir reconocer, familiarizarse por completo, dar por entendido, saber. ¿Y qué es lo que ellos reconocieron? ¿Qué fue lo que les sorprendió? Sería otra forma de entenderlo. Cuando se dieron cuenta y abrieron sus ojos a la gracia de Dios en verdad. Tú sabes que en el momento en que un pagano, como los de Colosas, se da cuenta que la salvación y la relación con Dios no es por obras, sino por gracia, una cadena se desata. Lo que sucede es que cuando uno se da cuenta de la gracia de Dios, entonces la palabra de Dios lleva fruto y crece. Y lo que sucede es, tú conoces el resto de la historia. Esto permite que la gente pueda tener, el creyente pueda tener la esperanza en los cielos, sino en este sistema de cosas, y pueda crecer en la fe en Jesús y en el amor hacia las otras personas, y causar que otras personas glorifiquen a Dios Padre por lo que está sucediendo en sus vidas. Entonces, Pablo dice, el momentito en que conocieron la gracia, ustedes pusieron en marcha una cadena de crecimiento increíble. Qué tremendo, porque lo mismo puede pasar con nosotros. Ahora, solo un último pensamiento antes de cerrar y que vayamos a la idea central. Todo lo que está pasando no surge porque ellos se lo inventaron, sino que hay una forma, hay un cómo, hay una manera en la cual tú te llegas, o el cristiano llega a darse cuenta que es la gracia de Dios. Y entonces puede producir fruto y crecer y todo lo demás que hemos visto. Y esta manera, este cómo, es porque ellos lo aprendieron de Epafras. Fíjate, el término para aprender aquí literalmente habla de seguir a un maestro. Y no es solamente una idea puramente académica. Este es relacional. Fue Epafras. Epafras estableció con ellos una relación en la cual él era el maestro y ellos eran los alumnos. Nosotros ahora utilizaríamos otros términos. Él era el discipulador, ellos eran los discípulos. Y en la medida en que él, que era un consiervo de Pablo, alguien muy cercano a Pablo, un fiel ministro de Cristo, les presentó la gracia de Dios en verdad por medio de enseñarles la palabra del Evangelio, ellos pudieron crecer. Y entonces dice, él siendo un fiel ministro de Cristo para vosotros, qué interesante esta palabra, fíjate. Los ministros de Cristo siempre debemos obrar para la gente. No en contra de la gente, ni a causa de la gente, ni a pesar de la gente, sino que todos obramos para la gente.
Y dice que Él es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado, muy interesante esto, vuestro amor en el Espíritu. Algo que pasa que cuando hay una relación como la que Epafras tuvo con los colosenses, es que tanto los colosenses conocen a Epafras como Epafras conoce a los colosenses. En una relación de discípulo y discipulador, tanto el discipulador conoce al discípulo como el discípulo llega a conocer al discipulador. Yo creo que esa es la razón por la cual muchas personas no quieren una relación de discipulado, porque saben que tarde o temprano quien les está enseñando va a poder declarar lo que ellos son. Así que esta es la idea. Estas 114 palabras pueden resumirse de esta manera. Cada vez que Pablo oraba por los colosenses, glorificaba a Dios, le daba gracias a Dios por ellos, porque ellos tenían una fe firme en Cristo Jesús y tenían un amor genuino para todos los santos. Ellos podían tener esta fe y este amor a causa de que tenían una esperanza no de las cosas en la tierra, sino de lo que tenía Dios guardado para ellos en los cielos. Y podían tener esta esperanza porque habían oído por la palabra verdadera del Evangelio lo que Dios tenía para ellos. Esto es porque alguien inició un movimiento de misiones. Luego vamos a ver que más adelante vamos a ver que fue el mismo Epafras. Y dice que esto llegó no solamente a ellos, sino que a todo el mundo. Y como siempre sucede, la palabra lleva fruto y crece en aquellas personas que toca. Y lo que hace es que produce que la gente se dé cuenta que la relación con Dios es por la gracia. Y por supuesto, todo esto sucede no por un invento individual, sino por una relación entre el maestro y los alumnos. Una relación que hace que tanto los alumnos aprendan del maestro, como el maestro llega a entender y conocer de cerca quiénes son sus alumnos. Entonces, veamos cuál es la idea central de este pasaje. Yo te propongo que Colosenses 1, del 3 al 8, tiene una idea central. La calidad del cristianismo de los colosenses. Glorificó a Dios. Haciendo que Pablo diera gracias por ellos. Al ver su enfoque en los cielos y saber de su comprensión de la gracia. Enseñada por Epafras. Esta es la idea central del texto. ¿Qué idea? Ponte a pensar cómo todo esto nos afecta a nosotros. ¿Cuál es la calidad de tu cristianismo? ¿Cuánto glorifica a Dios? ¿Hay otras personas que al ver tu vida dan gracias a Dios por ti? ¿Tienes tú un enfoque en los cielos? ¿Y sabes tú cuál es la gracia que Dios tiene para ti? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu Epafras? ¿O de quién eres tú un Epafras? Esto es lo que dice el texto en Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 8.